indico. Muy bien, entonces vamos a continuar con la forma de agrupar las variables cualitativas. Ya vimos cómo agrupar una variable cualitativa cuando está en escala nominal. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es hablar de cómo se agrupa una variable cuando está cuando está medida en una escala ordinal. Entonces, vamos a recordar que las escalas ordinales tienen una característica muy específica. Esa característica específica de nuestra variable es que cuando es nivel ordinal, recordemos que las categorías o los procesos de referencia es que tienen una jerarquía. Entonces, vamos a decir que mi variable, vamos a mirar que los siguientes datos corresponden a la calificación otorgada por los estudiantes a las clases virtuales. Entonces, digamos que nosotros hicimos una encuesta y preguntamos a los estudiantes cuál es la calificación que usted le otorga a las clases virtuales, digamos que de estadística. Entonces, decimos que las opciones de respuesta son excelente, buena, regular, mala y deficiente, ¿sí? Entonces, aquí que estamos viendo que nuestra escala o estamos midiendo nuestra variable en una escala ordinal. Vamos a colocar acá los resultados obtenidos, los vamos a colocar el ID, ya ahorita le digo, me están preguntando el ID de la clase de las 4 ahorita. Entonces miremos que nosotros tenemos los siguientes resultados. Entonces tenemos ¿cuántos resultados tenemos entonces? Vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces, como siempre, lo que nosotros vamos a hacer es sacar toda la información que tuvimos de nuestra variable. Entonces, ¿quién es nuestra variable X? Nuestra variable X es calificación clase virtual de estadística, ¿sí? Eso es lo que calificamos. Como nuestras opciones de respuesta tienen una jerarquía, entonces estamos diciendo que la naturaleza de mi variable es cualitativa y estamos diciendo que el nivel de medición, dado que esa calificación tiene un orden, una jerarquía, digo que el nivel de medición es ordinal, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a construir mi tabla de frecuencias y me embalé en el tablero porque no dejé espacio, ¿cierto? Esto es solamente la información de nuestra variable. Ya sabemos que medimos calificación y que estamos hablando de un nivel ordinal. Entonces, como nosotros ya sabemos organizar nuestros resultados en una tabla de frecuencia, ¿qué será lo primero que tenemos que tener para agrupar estos valores? Entonces, lo primero es decir que acá en la primera vamos a tener la categoría, pero nuestra categoría se llama calificación. Entonces, vamos, si estamos grabando, ¿cierto? Sí, calificación. Entonces, nuestra calificación dice que son los siguientes resultados. Primera categoría, nosotros, como esto tiene una jerarquía, podemos organizar estas categorías de manera ascendente o de manera descendente. Yo en este momento la voy a colocar de excelente, bueno, regular, malo y deficiente, pero otro pudo haberla colocado deficiente, malo, regular, bueno y excelente. Entonces,
Siempre se acostumbra a organizar las tablas de menor a mayor, pero en este caso la vamos a hacer así. Entonces, excelente, bueno, regular. Estas, acuérdense que son las categorías que toma mi variable. Malo, deficiente. ¿Y qué vamos a dejar al final? Pues como ya sabemos, nosotros vamos a dejar un total. O sea, estos totales básicamente en nuestra tablita se constituyen en, digamos, la evaluación. Nosotros vamos a evaluar si nuestra tablita quedó bien clasificada. Ustedes ya me están ayudando a hacer la frecuencia absoluta, yo sé que sí. La frecuencia absoluta es empezar a contar el número de elementos por categoría. En nuestra tabla, yo no voy a colocar F sub I. Ya sabemos que vamos a ponerlo aquí entre paréntesis F sub I, pero realmente nosotros aquí no vamos a poner tampoco personas, sino a quienes le hicimos la pregunta. Nosotros la pregunta se lo hicimos a estudiantes, o sea que mi tablita aquí va a tener estudiantes. ¿Cuánto tendrá que sumarme toda esta filita? Esta filita me tiene que sumar N. O sea, ya contamos que eran 24, quiere decir que cuando yo termine de agrupar los resultados, al final me tiene que dar 24, porque si no, hice mal mi agrupación. Entonces, comencemos. Si ustedes ya la tienen, me dicen o me dictan o me ponen en el chat y nosotros revisamos aquí. Vamos a hacer como el primerito. ¿Cuántos excelentes hay? Entonces, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Muy bien, muchas gracias. Eso significa que 5 estudiantes, ¿qué? 5 estudiantes calificaron excelente, ¿quién? La clase virtual de estadística, ¿sí? Ahora, vamos a bueno, ¿cuánto les dio el bueno? Bueno, ¿cuántos calificaron bueno? O contemos pues mientras que nos dan ahí el datico. 1, 2, 3, 4, 5. Que el azar mío sí es muy muy azaroso, ¿cierto? Tenemos otros 5 estudiantes, calificaron buena la clase virtual de estadística. Vámonos con regular. Ustedes sí no ayudan, pero nada, qué horror. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes calificaron como regular la clase virtual de estadística. ¿Cuánto la calificaron malo? Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. 3 estudiantes la calificaron mala. ¿Y cuánto la calificaron como deficiente? Pues sería la diferencia hasta 24, pero contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar si esto nos quedó bien clasificado. ¿Cómo hacemos la prueba? Vamos a mirar que las tablas de frecuencia tienen unas propiedades. La primera propiedad es ¿cuál? La suma de las frecuencias absolutas, que en este caso es esta, nos tiene que dar n. O sea, 5 más 5, 10, más 7, 17, más 3, 20, más 4, 24. Eso significa que hicimos una buena agrupación de nuestra variable. Ahora sí me tienen que ayudar porque no voy a coger la calculadora. Ustedes me van a ayudar haciendo la frecuencia relativa. Acuérdense, yo lo pongo aquí entre paréntesis, pero cuando estemos presentando nuestras tablas, no vamos a colocar allí ese porcentaje, esa H sub I, sino que vamos a decir simplemente en mi tablita que esto es la frecuencia y el porcentaje. ¿Cuánto nos tiene que dar al final? Al final de nuestra tabla, esa suma nos tiene que dar 100%. Entonces, 5 dividido 24, ¿cuánto nos da? Nos da 20.8. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Esto es 20.8%. Vamos a decir, el 20.8% de los estudiantes calificaron como excelente la clase virtual de estadística. El otro nos da 20.8. 20.8 también. Podemos interpretarlo como que el 20.8% de los estudiantes calificaron buena la clase virtual de estadística. Seguimos nosotros en este, ¿sí? ¿Cuánto da 7 dividido 24?
De a uno. 29.2. Muy bien, muchas gracias. 29.2. ¿Qué significa este 29.2%? El 29.2% de los estudiantes calificaron como regular la clase virtual de estadística. Entonces es simplemente la interpretación. ¿Cuánto me da 3 dividido 24? Un avión se les voló. Da 12.5%. 12.5%. ¿Y cuánto nos da 4 dividido 24? ¿Cómo interpretamos este? El 12.5% de los estudiantes calificaron como mala la clase virtual de estadística. Y el otro es 16.7%, significa que el 16.7% de los estudiantes calificaron como deficiente la clase virtual de estadística. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que de pronto, si ustedes me van haciendo el favor de sumar esto acá, esto no nos va a dar exactamente 100, pero nos podrá dar 99.8, 99.9, porque en las aproximaciones pudimos dejar cifras afuera. Ya el software, en la otra clasecita vamos a aprender a hacer esto en el software nos hace esto mucho más fácil, entonces no tenemos ningún problema nosotros de aproximar aquí en este momento. Nos dio 100%, o sea que nuestra tabla quedó bien agrupada. Pero miren ustedes, como esta variable es una variable ordinal, esta variable y las que siguen en adelante, o sea, para los niveles de medición de intervalos y de razón, las tablas de frecuencia continúan, gracias a quienes me ayudaron a calcular ¿cómo se llaman? Los porcentajes y las agrupaciones, para no sentirme sola. Entonces, nosotros vamos a seguir calculando otras frecuencias. O sea, acuérdense, a partir del nivel de medición ordinal, hasta aquí yo haría mi tabla de frecuencias nominal. Pero vamos a hacer otras más frecuencias que nos van a ayudar a describir un poquito mejor los datos, porque cuando estos datos ya son cuantitativos, va a ser mucho mejor o vamos a tener mucha más interpretación y riqueza analítica con las otras frecuencias. Miren, esas frecuencias se denominan frecuencias acumuladas, o sea que vamos a tener dos, una que se llama FI y otra que se llama HI. Las voy a hacer las dos al tiempo solo para que entendamos el concepto de acumular. Miren, si rezamos, a nosotros que no hemos vuelto a rezar, decimos ¿quién es la frecuencia absoluta acumulada? Entonces miren que la frecuencia absoluta acumulada es la cantidad, ¿sí? Cantidad de elementos hasta la categoría de la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula una frecuencia acumulada? Miren ustedes, es muy simple. Vamos a colocar aquí un título que se llame acumulado, acumulado, ¿sí? ¿Y qué vamos a acumular nosotros en estas dos? No vamos a colocar una H mayúscula ni vamos a colocar una F minúscula, eso se ve muy feo, ¿cierto? ¿Qué vamos a acumular nosotros? Vamos a acumular aquí personas o estudiantes, perdón, estamos hablando de estudiantes, vamos a acumular estudiantes y vamos a acumular porcentaje, ¿sí? Entonces, me están diciendo que la frecuencia absoluta acumulada lo que hace es contar los elementos hasta esa categoría. Entonces, empecemos. ¿Cuántos elementos hay en la categoría excelente? Como yo no voy a mirar porcentaje, sino esta, entonces en la categoría excelente tenemos 5 estudiantes. Hasta ahí es igual. O sea, la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta solita. Ahora, como estoy acumulando, pregunto, ¿cuántos estudiantes hay en la categoría excelente o en la categoría bueno? Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo este 5 que ya tengo aquí, más este 5 me da 10. ¿Qué significa ese 10? Ese 10 significa que hay 10 estudiantes que calificaron bueno o, ojo que no dije y, que calificaron bueno o excelente.
una de las dos. No pudieron haber calificado bueno y excelente porque aquí solamente estoy contando los elementos de cada categoría. Aquí no hay elementos en varias categorías, hay uno en cada uno, o sea, son categorías excluyentes. O sea, que yo ya sigo acumulando. ¿Qué va a pasar? Aquí me va a dar 17, 17 más 3 me va a dar 20 y 20 más 4 me va a dar 24. Entonces, miren ustedes, yo hice una frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué estoy diciendo con este 17? Que hay 17 estudiantes que calificaron la clase virtual de estadística como regular, buena o excelente. 20 estudiantes calificaron la clase de estadística como mala, regular, buena o excelente. O sea, que este 20 acumula los individuos hasta esa categoría inclusive. Entonces, por eso es una frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? Pues es el mismo concepto, pero ya que vamos a poner no cantidad, sino proporción. O sea, que vamos a colocar la proporción de elementos o individuos hasta la categoría que nosotros estamos diciendo, ¿sí? O sea que si vamos a acumular estas proporciones, ya ustedes me tienen que ayudar porque acuérdense que yo no sé sumar, hacemos exactamente lo mismo, pero ¿qué vamos a sumar ahora? Vamos a sumar los porcentajes. Entonces tenemos aquí, este es 20.8%. ¿Qué significa? El 20.8% de los estudiantes calificaron excelente la clase virtual de estadística. ¿Sí? Ahora voy a acumular los que calificaron excelente o bueno, entonces hago la suma. 20.8 más 20.8, la mayoría de las veces da, muchas gracias, 41.6. O sea que, ¿cómo interpreto este 41.6%? El 41.6% de los estudiantes calificaron la clase virtual de estadística como buena o excelente. Sigo acumulando, 41.6 más 29.2, gracias, da 70.8. ¿Qué es este 70.8? Entonces estoy diciendo, el 70.8% de los estudiantes calificaron la clase virtual de estadística como regular, buena o excelente. Si continuamos, 70.8 más 12.5 nos da 83.3. O sea que acá da 83.3% de los estudiantes calificaron la clase virtual de estadística como mala, regular, buena o excelente. Y cuando sumo 83.3 más 16.7, esto me da el 100%. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren ustedes, que de aquí va a salir otra cosa. Vamos a tener otras dos propiedades. Entonces, la tercera propiedad de una tabla de frecuencias, ¿cuál es? Acordémonos de la primera. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas es n. La segunda, la sumatoria de todas las frecuencias relativas es 100%. Y la tercera, entonces, miren lo que dice. ¿Que esta quién es? Esta es la última frecuencia absoluta. Entonces decimos, la última frecuencia absoluta acumulada, ¿a qué es igual? La última frecuencia absoluta acumulada es igual a n. Sí, me tiene que dar n, porque si no, hice algo malo. ¿Y cuál es la otra propiedad? Miren ustedes, acá me tiene que dar 100%. Entonces, ¿cuál es la cuarta propiedad de una tabla de frecuencias? Estoy diciendo que la última frecuencia relativa acumulada, ¿a qué es igual? Eso quedó muy claro, ¿cierto? Es igual a 100%. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, ya tenemos aquí todo lo que es una tabla de frecuencias. Vamos a hacer un pequeño
resumen y enseguida vamos a jugar con todas estas cifras que tenemos acá. Entonces, empezamos. Primero, cuando nosotros tenemos una variable cualitativa y simplemente tenemos un montón de registros que de dónde salen, pues de medir, yo voy a medir n elementos. Voy a hacerle mediciones de alguna característica de interés que me ayuden a describir un fenómeno que yo quiero o necesito medir para tomar una decisión para lo que sea. En ese orden de ideas, yo defino unas variables, les doy una naturaleza y les doy un nivel de medición. Una vez tenga todos esos datos recolectados, pues voy a tener un montón de letras y números que no me sirven para nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde el punto de vista descriptivo, yo los voy a agrupar. La descriptiva, ¿qué me dice a mí? Agrupe inicialmente en una tabla que se llama tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias es una tabla que organiza los datos en columnas y en filas. En las columnas nosotros vamos a tener diferentes frecuencias y en las filas vamos a tener las categorías de las variables que yo estoy midiendo. Para el nivel de medición nominal, entonces nuestra tabla de frecuencias solo va a tener 3 columnas, que son la primera columna donde siempre vamos a tener las categorías que toma mi variable. En la segunda columna voy a tener las frecuencias absolutas, es decir, el número de elementos que pertenecen a esa categoría. ¿Y de dónde sale este número? Pues de contar en mi muestra o en mi población cuántos individuos o elementos cumplen con esta categoría. Las frecuencias absolutas son importantes en términos de interpretación, pero si yo quiero hacer comparaciones en el tiempo inclusive, yo puedo hacer esta misma medición y esto me puede cambiar de proporción si la hago dentro de un mes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo quiero hablar en términos relativos o en términos proporcionales, yo que digo 20.8 es simplemente una frecuencia relativa que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra o de la población. Entonces tenemos que 20.8% es el porcentaje de individuos que pertenecen a esta categoría. Hasta aquí nosotros haríamos una tabla de frecuencias para una variable nominal. Miren, cuando ya nosotros tenemos una variable ordinal, aplica y enriquece el análisis calcular las otras dos frecuencias, que son las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Cuando estoy hablando de acumuladas es que voy a contar en términos absolutos cuántos elementos hay hasta la categoría que viene la frecuencia. Entonces, si esta es la frecuencia acumulada 3, quiere decir que 17 es el número de elementos que hay hasta la categoría regular. O sea, regular, bueno o excelente. Y también puedo hacer ese mismo proceso de acumular para la frecuencia relativa. O sea, cuando hablo en términos porcentuales, puedo acumular que es 41.6, es la proporción de elementos que hay hasta la categoría que estoy midiendo. Esta es H mayúscula 2, o sea que tengo la proporción de elementos que están en la categoría 1 o en la categoría 2. Entonces, el 41.6% de los elementos, o sea, en este caso estudiantes, califican bueno o excelente. ¿Qué? Pues la variable que yo esté midiendo. Una vez que yo agrupe mi tabla o mis elementos en una tabla de frecuencias, si es nominal solo va hasta aquí, si es ordinal o en los otros dos niveles de medición que son de intervalos o de razón, mi tabla va completa hasta los acumulados. Ya les digo pues por qué no tiene sentido acumular en una variable nominal, pero yo voy a hacer una prueba para saber si mi tabla quedó bien construida. Esa prueba constituye simplemente nosotros revisar las propiedades de una tabla de frecuencias. Entonces, primera propiedad de una tabla de frecuencias. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual a n. O sea, en este caso teníamos 24 estudiantes que nos dio primera propiedad correcta. Segunda propiedad, la sumatoria de las frecuencias relativas es igual a 100%. Cuando hice toda esta sumatoria, acá me dio 100%,
significa que mi variable quedó bien agrupada, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Pero, ¿qué sucede? Que yo puedo, como les dije, enriquecer el análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las frecuencias acumuladas y simplemente cuando hago esa agrupación dan las otras dos propiedades de una tabla de frecuencias. La tercera, perdón, es la última frecuencia acumulada tiene que ser n. Si aquí no me da n, hice algo malo en este proceso o inclusive en este proceso. Porque muchas personas no colocan este 24 y este 100%, pues porque como tengo allá estas propiedades, pues me tiene que dar igual bien. Y la última propiedad de una tabla de frecuencias es que la última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar 100%. Entonces, miren ustedes, que cuando yo voy a empezar a extraer información de esa tabla, que ya es un poquito más el análisis que cada uno de nosotros hace, para qué agrupó, para qué midió, yo les voy a hacer diferentes preguntas. O sea, vamos a hacer alguna serie de preguntas para determinar esa tabla qué utilidad tiene. Entonces, hagamos la primera. La primera pregunta y ustedes me van a contestar. ¿Cuántos estudiantes calificaron bien, no bueno, sino bien, la clase de estadística? ¿Cuántos estudiantes calificaron bien la clase de estadística virtual? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por calificar bien? Todo eso debe estar definido previamente, ¿cierto? Ustedes me hubieran dicho, profe, defina bien. Pues ya está claro. ¿Usted cómo le hago en el examen? Bien. ¿Qué es bien? Pues obtuviste una nota excelente o bueno, ¿sí? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cuántos calificaron bien la clase de estadística? ¿Qué voy a observar? Entonces, cuando yo voy a hacer esa interpretación, estoy diciendo que bien, ¿qué significa? Bien significa que calificaron excelente o calificaron bueno, ¿sí? O sea que voy a mirar, como me están diciendo, ¿cuántos? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Una de dos. O esta, que es la frecuencia absoluta, o esta, que es la frecuencia acumulada. Miren, como me preguntaron, muy bien, dices 16, 10. ¿Por qué 10? Porque miren, yo voy a sumar los estudiantes de la categoría excelente y los estudiantes de la categoría bueno. Pero esa suma ya está hecha en mi tabla. Esa suma ya está aquí. O sea que 10 estudiantes calificaron bueno o excelente la clase de estadística. Entonces, cuando a mí me preguntan cuántos, yo voy a observar o en la frecuencia absoluta o en la frecuencia acumulada, depende de lo que me digan acá. Entonces, vamos a hacer otra pregunta, ya no cuántos estudiantes, sino que vamos a preguntar qué proporción de estudiantes calificaron regular la clase de estadística. Entonces, miren ustedes, como yo estoy hablando de proporción, yo ya no puedo revisar las columnas correspondientes a las frecuencias absolutas. Ya debo revisar o la frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada. O sea que para yo poder evaluar, para poder responder esa pregunta que me estoy haciendo, tengo que mirar una de dos, la relativa o la relativa acumulada. ¿Qué es regular? Regular es solo una categoría o solo una respuesta de mi tabla. O sea que yo voy a ubicarme en la categoría regular y ya voy a ir hasta el porcentaje. Entonces díganme, ¿qué proporción de estudiantes calificó la clase de estadística como regular? 29.2. No pude haber dicho 70.8 porque 70.8 incluye regular, bueno o excelente. O sea
que en este caso mi respuesta es 29.2%. Pongamos aquí porque ustedes estudian posteriormente, aquí son 10 estudiantes. Ay, María, mi clase de caligrafía la gané. Sí, entonces tenemos aquí la clase de estadística. Muy bien. O sea, si me preguntan cantidad, busco frecuencia absoluta. Si me preguntan proporción, busco frecuencia relativa. Pero miren que hay otras preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes? Ustedes me van a responder, pongámosla por aquí, por otro ladito. ¿Cuántos estudiantes calificaron mal la clase de estadística? Miren ustedes, ¿cuántos estudiantes calificaron mal la clase de estadística virtual? Entonces, aquí poseemos un problema. ¿Cuál problema? Pues que nosotros ya no tenemos una frecuencia acumulada de para atrás. ¿Y qué nos están preguntando? Entonces, como dirían ustedes, no me preguntaron, ya yo les pregunto. Defina mal. Mal será la categoría de malo o deficiente. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, como me preguntaron, ¿cuántos? Entonces, debo mirar la frecuencia absoluta, ya sea solita o acumulada. En este caso no me sirve ninguna de las dos, porque miren que aquí, ¿qué son estos 20? 20 son los que hay de malo hacia arriba, ¿sí ven? ¿Qué son estos 24? Los que hay de deficiente hacia arriba. Pero a mí me están preguntando es de malo hacia allá, hacia abajo. O sea que, ¿qué tengo que hacer en este caso? Sumar 3 más 4. O sea, estoy diciendo que hay 7 estudiantes que clasificaron o calificaron mal la clase de estadística, ¿sí? Entonces, nosotros podemos responder diferentes preguntas, depende de esta tablita. O sea, podemos responder cuántos y qué proporción mirando las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Miren, hay una cosa que les quiero decir. Usted puede hacer lo que quiera, ¿sí? Usted puede coger una variable cualitativa y calcularle las frecuencias acumuladas, pero eso en términos de interpretación y de análisis no tiene mucha utilidad, porque si usted cambia estas jerarquías, estos acumulados le van a cambiar. Y estas categorías, las variables nominales no tienen jerarquía, o sea que cuando yo cambie todo este orden, todo eso allá me va a cambiar y no tiene ninguna utilidad. Mientras que tiene el micrófono silenciado, profe. qué pena que nos sacó, que entonces estamos diciendo que en las variables cualitativas, entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Siempre vamos a tener estas dos frecuencias, pero si ella es nominal, no tiene sentido nosotros hablar de acumulados, porque estas de las ordinales en adelante, estas jerarquías se tienen que respetar. Yo no puedo presentar en este momento una tabla organizándola así, regular, bueno, excelente, deficiente, malo, porque jerárquicamente no es fácil analizar. Cuando yo tengo una jerarquía, debo presentar mis resultados en el orden jerárquico que yo definí. Entonces, por eso es importante que nosotros, cuando estemos organizando la información, sepamos que hasta dónde llega mi análisis. Entonces, aquí yo voy a hacer simplemente una gráfica, una tabla, si es nominal hasta las frecuencias absolutas y relativas, y ya en los otros niveles de medición hago la tablita completa, ¿sí? Entonces, ya nosotros podemos decir básicamente que cuando voy a organizar mis tablas de frecuencias desde el punto de vista cualitativo, lo voy a hacer con una tabla de frecuencias. Esa es la primera herramienta descriptiva para resumir la información. La vamos a colocar simplemente en una tablita que me permite a mí analizar los resultados que si tuviese una chorrera de datos. Entonces, ¿cómo podemos presentar nosotros los datos en términos estadísticos?
sin agrupar, que sería lo inicialmente que teníamos, los 25 daticos, los 10 daticos, o agrupados en una tabla de frecuencias. Eso es importante para otros cálculos que vamos a hacer posteriormente. Cuando yo ya tengo esto organizado, la otra herramienta que vamos a mirar, no hoy porque ya en esto nos saca otra vez esto, lo que vamos a mirar en la próxima clase es cómo gráficamente nosotros organizamos esta información. Entonces, en la clase del martes, si ustedes tienen forma de tener Excel ahí en el momentito, yo les voy a enviar una base de datos para que organicemos, pues para tener la información cita de 2 o 3 variables y desde el Excel nosotros podamos hacer la tablita de frecuencias y podamos hacer los gráficos, porque ya ustedes saben que yo dibujo muy mal. Entonces, no los quiero confundir, lo hacemos en Excel el próximo martes a las 2 de la tarde que nos vamos a reunir, hacemos la agrupación ya y cerramos el tema de las cualitativas, cómo se resumen en las tablas de frecuencia y en los gráficos. Y ya nos queda entonces empezar a mirar ya las variables cuantitativas que tienen más riqueza de análisis. Eso ya es como el resto del curso, porque el currículo de ustedes, los de comunicación, es un poco más resumido que el otro, pues por si ustedes están viendo los otros cursos, ya vamos en probabilidades y demás, es porque esos cursos tienen más contenido estadístico que ustedes. Les dije además que el martes ya les voy a dar la información sobre cómo van las calificaciones que tuvimos, o sea, con el quiz que ustedes presentaron. Los que me han preguntado me disculpan, pero de verdad que está un poquito ocupadita. Y ya de ahí en adelante vamos a mirar qué hacemos. Ustedes ya tienen el tallercito, ¿no? Si no les pongo un tallercito a ustedes también para que puedan trabajar, se los pongo en el poli virtual. Y pueden ir ingresando al canal de YouTube, miran que diga clase 2 de la tarde, que son estas clases donde nosotros nos encontramos. Si alguien se quiere adelantar o quiere ver otros ejemplos, etcétera, en las clases que yo también tengo, que les he dictado a ellos, están las tablas de frecuencia, todos los temas que hemos visto, ya estos niños van en teoría de probabilidades para que no se me vayan a confundir. Entonces, ya nos vemos el próximo martes y muchas gracias. Se cuidan Listo, bastante profe, para muchas que no se gracias. vayan a contagiar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Se cuida mucho. Lo mismo, Nos vemos el chao. martes. Hasta luego. No, profe.